Bueno, muy buenas noches para todos. Siendo puntuales con el tiempo, vamos a dar inicio a la actividad académica. Se han cuestionado si las guías actuales a nivel global son aplicables a nuestro medio. Y es que esto era una de las grandes preguntas que me hacía cuando me senté a preparar este tema y que les iré contando durante estos próximos 45 minutos lo que logré concluir. Mi nombre es Sebastián Chica, yo soy residente del programa de medicina de urgencias y el día de hoy vamos a hablar de actualidad en tuberculosis pulmonar. Pero antes de hablar de la actualidad, me parece muy importante que hablemos de algo de la historia de la tuberculosis. Y es que se estima que el ancestro común de la Mycobacterium tuberculosis surgió hace aproximadamente 70.000 años, coincidiendo con el inicio de la migración de los humanos modernos desde África. Y eso contradice un poco la hipótesis clásica que lo vinculaba principalmente con la domesticación de los animales durante ese periodo neolítico. Y esa conclusión pues no viene de estudios fósiles, sino de análisis genómicos, filogenéticos y filogeográficos del bacilo, que nos indica que el complejo Mycobacterium tuberculosis ha coevolucionado y ha viajado con los humanos durante las migraciones y ha desarrollado la capacidad que garantiza ese éxito en su evolución. Primero, por la latencia y la cronicidad que le permitió adaptarse a poblaciones pequeñas y dispersas, como las de cazadores y recolectores, y en segunda medida la alta transmisibilidad por los aerosoles, que le dio la ventaja, sobre todo cuando se encontró con densidades poblacionales más importantes. Y esta imagen, que es muy gráfica, nos permite entender esto que les vengo comentando. En primera medida, pues el bacilo nos acompañaba en poblaciones que estaban más dispersas y en este momento pues no tenía un papel primordial, pero con la llegada del fuego y la necesidad de los seres humanos de resguardarse en cavernas del invierno, encontró la posibilidad de pues la población que se exponía a la biomasa, que generaba un factor de riesgo, que se aglomeraba, pues permitir la posibilidad de pasar de la infección, de la exposición a la infección. Y vemos cómo desde ese momento la Mycobacterium tuberculosis ya no solamente nos acompañaba, sino que tenía la capacidad de transmitirse entre los humanos. Adicionalmente, datos tan relevantes como que uno de cada 7 personas en la historia de la tuberculosis mueren por tuberculosis pulmonar. Y eso ya nos hace pensar que pues el impacto viene desde hace mucho tiempo. La expansión del Mycobacterium tuberculosis está íntimamente ligada a la migración de los humanos modernos. El bacilo viajó junto a nuestros ancestros, se adaptó, se expandió masivamente y se consolidó como un compañero inseparable y leal desde esa era paleolítica hasta la actualidad. Tanto se adaptó que nos moldeó genéticamente, y es que las investigaciones se han centrado en este polimorfismo específico que es el TYK2 P1104A, que pues tiene gran relevancia porque el polimorfismo en homocigotos implica formas clínicas graves y una mortalidad muy alta, que vemos como en la línea del tiempo para la era del bronce alcanzaba este polimorfismo en homocigotos hasta el 10% y que para la actualidad incluso pues hasta un 2%. Y vemos cómo eso ha reducido, lo que nos explica cómo el bacilo ha perfeccionado su transmisión, disminuyendo la mortalidad y favoreciendo esa transmisión. Y nosotros hemos pagado ese precio de la selección natural. Partiendo de esto y de que el Mycobacterium tuberculosis pues, se muestra como una compañía eterna, veamos la importancia de tomar herramientas diagnósticas y terapéuticas en torno a ella. Y es que desde la perspectiva global se calcula que 10.6 millones de personas desarrollaron tuberculosis y eso corresponde a hasta un 25 o un 30% de la población mundial. Esos datos además exponiéndose a lo que implica el subdiagnóstico que rodea esta condición por todos los errores diagnósticos que nos rodea. Y adicionalmente, la tuberculosis fue la principal causa de muerte infecciosa en el 2023. Y esto
con un dato de 1.3 millones de muertes estimadas para ese año, superando incluso los números del COVID-19, como también los del VIH-Sida. Y eso suena grave, pero ¿cómo estamos en Colombia? Para nuestro país, la situación no es ajena. En el 2023, que fue el último informe por el Instituto Nacional, se notificaron más de 20.000 casos de tuberculosis, con una incidencia nacional de 35.6 casos por cada 100.000 habitantes. Y eso es una cifra que viene en ascenso y que nos debe hacer preocupar, sobre todo porque no se han logrado las metas que se han propuesto. Y aún más preocupante es que seguimos teniendo un gran subregistro, que significa que probablemente hay muchos más pacientes enfermos que no logramos diagnosticar a tiempo. Y cuando miramos más de cerca en quiénes son los más afectados en nuestro país, vemos que no todo está en el mismo riesgo. La carga se concentra especialmente en las poblaciones vulnerables, las personas privadas de la libertad, las comunidades indígenas y los habitantes de calle. Además, pues la enfermedad golpea con más fuerza a hombres. 2 de cada 3 casos corresponden al género masculino. Y los grupos etarios que más se implican en la enfermedad pulmonar o en la tuberculosis pulmonar son los mayores de 65 años, la población infantil y un grupo etario especial entre los 25 y los 34 años. Cuando hablamos de formas clínicas, la gran mayoría de los casos siguen siendo pulmonares, más allá del 86%. Y esto nos refleja el potencial enorme de transmisión del bacilo. Y entre las extrapulmonares, la más común es la pleural. Y no podemos olvidar esa coinfección tan importante que es la tuberculosis con el VIH, en la cual hace una sinergia muy importante, que para nuestro medio habla del 11%, que esto agrava claramente el pronóstico. Pero entre tantas noticias malas hay algo positivo, y es que cada vez estamos usando más las pruebas moleculares, que para el 2023 se aplicó en casi el 60% de los diagnósticos. Y esto claramente mejora la detección temprana y la precisión del manejo. Así como es importante entender estos datos epidemiológicos que nos dan un contexto, también es muy importante entender las características microbiológicas. Y es que cuando entendemos la estructura de la micobacteria, todo cobra sentido. Tenemos entonces una cápsula externa que es rica en polisacáridos y glicanos, y esto le da la capacidad de protegerse contra la fagocitosis y el ataque de los antibióticos. Una pared celular que es rica en lípidos y ácidos micólicos, lo que lo hace ácido alcohol resistente y capaz de evadir el sistema inmune. Mientras que en la membrana plasmática se esconden proteínas y sistemas de secreción que exportan factores de virulencia que va a tener un papel predominante en la fisiopatología. Incluso en su citoplasma, con la capacidad pues, de retener pues, guardar plásmidos y ribosoma de 70S. Esto nos explica, y dentro de estas características, el por qué tiene esa capacidad de resistencia, su difícil diagnóstico y la necesidad de tratamientos largos y combinados. Otra de las características, pues, de las características microbiológicas es que el bacilo, a pesar de que tiene plásmidos, la capacidad de compartir estos plásmidos es muy limitada y tampoco tiene una tasa de mutación importante. Y esto lo limita en cuanto a la transmisión de resistencia de manera horizontal. Y vemos, y vamos a hablar de ello cuando estemos en el tratamiento, que la resistencia está más ligada al número de población de bacilos y más hacia una transmisión vertical. Entendiendo todo esto, la tuberculosis es una antroponosis de transmisión aérea que es directamente causada por la Mycobacterium tuberculosis, pero ojo, no todos los pacientes expuestos infectan, no todos los infectados se enferman y el riesgo de progresar depende directamente del tiempo y las condiciones del huésped. Entonces tenemos una primera etapa que es la exposición. En esta etapa la persona respira los bacilos expulsados por alguien enfermo y el riesgo aumenta si hay más bacilos en el aire o el tiempo de exposición es mayor o el ambiente es cerrado sin ventilación. En ese punto solo hubo un contacto, pero todavía no hay infección. Tenemos una segunda etapa que es la infección, que el bacilo entra al pulmón y, por así decirlo, queda dormido, tiene más riesgo
los contactos domiciliarios, aunque también podría darse de manera comunitaria. Y una tercera etapa, que es el bacilo, donde el bacilo se activa y causa daños a los pulmones u otros órganos, donde el riesgo de enfermar es mayor en el primer año, que este riesgo se extiende incluso hasta el segundo y tercer año, disminuye, pero ese riesgo nunca se va y va a ser más alto en la población infantil, los pacientes con VIH, la inmunosupresión, los pacientes con silicosis o una neumopatía ya establecida, el tabaquismo, los pacientes con desnutrición, consumo de alcohol y la diabetes, que son poblaciones de riesgo. Dentro de la historia natural de la tuberculosis y entendiendo esa capacidad adaptativa del microorganismo, podemos encontrarnos con diversas formas y presentaciones clínicas. En algunos casos, el sistema inmune logra contener la infección y eliminarla, y esto es un escenario que se presta para la investigación y que pues, allí están trabajando. En otro escenario, el bacilo logra permanecer dormido y se desarrolla lo que conocemos como la tuberculosis latente, pero que hoy por hoy lo hablamos como la tuberculosis asintomática. Pero sin duda alguna, para nosotros como especialistas en medicina de urgencias, lo que tiene mayor relevancia clínica y repercusión inmediata es esa tuberculosis que progresa a una tuberculosis primaria o una enfermedad por tuberculosis. Y será en este escenario donde nos centraremos el día de hoy. Y fíjense en este esquema, donde todo empieza cuando una persona con tuberculosis activa expulsa los bacilos y alguien más los inhala. El bacilo llega al pulmón y aunque el macrófago lo intenta destruir, la bacteria sobrevive y empieza a multiplicarse, y allí es donde juega un papel crucial los factores de virulencia. El sistema inmune entonces responde formando unos granulomas que pueden contener la infección y dejarla latente por años, pero si aparece una condición que favorece la progresión, ese bacilo se reactiva y aparece la enfermedad. Primero en una forma primaria, que con el tiempo puede incluso presentarse de manera secundaria y mucho más destructiva y contagiosa. En otras palabras, aquí vemos por qué no todos los expuestos se enferman de inmediato y cómo la tuberculosis nos puede acompañar o puede acompañar al huésped durante toda su vida. Cuando hablamos entonces de tuberculosis primaria, nos referimos al llamado complejo de Ghon como un granuloma pulmonar subpleural acompañado de una linfadenopatía parailiar o mediastinal. Y esta parte va a ser clave para el diagnóstico. Pues en el contexto del paciente, la presencia de una adenopatía en la radiografía o la tomografía nos debe orientar a pensar en tuberculosis pulmonar. En la práctica clínica, lo más frecuente es encontrar síntomas como fiebre, que puede estar presente incluso en el 90% de los casos, el dolor pleurítico en el 25% de los casos, pero también va a estar ligado a la pérdida de peso, la sudoración nocturna, la hemoptisis y la tos. Y esto, en este contexto, la radiografía como una imagen inicial va a tener un papel claro, porque nos va a orientar en ese abordaje inicial. Como manifestaciones o como hallazgos imagenológicos claves en la radiografía de tórax encontramos esa adenopatía pariliar, que es clave, el infiltrado unilateral que puede estar incluso presente en el 30% de los casos, la consolidación en la radiografía y el derrame pleural. Como hallazgos imagenológicos en la tomografía, que también es clave que reconozcamos, los micronódulos están presentes en el 94% de los casos, como vemos en la tomografía, esta tomografía con la presencia de unos micronódulos muy diciente, la consolidación en el 92% de los casos, y vemos que hallazgos que usualmente consideramos, digamos que vamos a buscar en el paciente, como la cavitación, puede estar presente en 2 de cada 3 casos, y el árbol en gemación en 1 de cada 2. Esta imagen, aquí vemos un árbol en gemación, que es una imagen muy bonita, pero también fíjense en esta imagen que podría corresponder claramente con la definición de un nódulo de Ghon. Es un nódulo subpleural con una cavitación central y esto ya nos habla de una necrosis caseosa que viene iniciando de una enfermedad activa que
va a estar en estrecha relación con el potencial de transmisión, como lo vamos a hablar. Dentro de esto es claro y es clave que evaluemos y definamos la tuberculosis pulmonar extensa por varios motivos. El primero es que nos habla de la actividad de la enfermedad y nos dice que mi paciente es un potencial transmisor. Probablemente ningún otro paciente tiene la capacidad de transmitir el bacilo que el paciente que tiene una tuberculosis extensa. Y lo basamos en estos 4 criterios en los que la presencia de uno ya nos habla de que mi paciente tiene una tuberculosis pulmonar extensa. Y va a estar definido por las cavitaciones bilaterales, una cavitación mayor a 4 centímetros, pero ojo, esta cavitación debe ser acompañada por paredes gruesas, como ustedes lo ven en la tomografía. Esta cavitación que es grande y tiene unas paredes gruesas, esto ya nos habla de un compromiso y una enfermedad activa. El daño parenquimatoso extenso y el derrame pleural complicado. Y es que en esto se han centrado la investigación y han evaluado cuál es el paciente con mejor potencial transmisor. Y han determinado que ese paciente es el paciente que es joven, en el que sus parámetros nutricionales no son malos y que viene con una respuesta inflamatoria importante marcada pues por marcadores inflamatorios. En ese grupo de pacientes es mayor la carga basilar y la probabilidad de que los cultivos de aerosoles de tos sean positivos es mucho mayor. ¿Por qué les traigo esto? Porque me parece crucial que nosotros como especialistas en medicina de urgencias conozcamos en qué paciente debo priorizar el aislamiento. Pues en ocasiones en nuestro servicio no tenemos la disponibilidad de todas las camas de aislamiento y se nos juntan todos los pacientes con sospecha por tuberculosis. Y debemos orientar en ese grupo de pacientes qué paciente yo debo priorizar. Y definitivamente el paciente con tuberculosis pulmonar extensa se debe garantizar el aislamiento en la medida de lo posible. También el paciente que es joven, que es inmunocompetente con unas baciloscopias positivas, ya nos está diciendo que la carga de bacilos en el esputo es alta y que la transmisión es de mayor riesgo. Pero también en esas primeras 2 semanas de tratamiento, pues la carga basilar y la terapia intensiva todavía no ha hecho, digamos que, su impacto sobre esa carga basilar. Antes de pasar a las consideraciones de las pruebas microbiológicas, quiero que nos cuestionemos un poco en qué paciente debo sospechar tuberculosis pulmonar y cómo voy a hacer ese abordaje diagnóstico. Y este es el algoritmo que nos presenta las últimas guías de la OMS para el abordaje inicial, con un valor predictivo del 95%. ¿Y qué nos dice? Si su paciente tiene síntomas y o tiene una radiografía o una imagen sugestiva, debe avanzar directamente a las pruebas microbiológicas. Si no tiene ninguno de estos 2 positivos, el tamizaje es negativo. Y si tiene solo una, debe avanzar con las pruebas microbiológicas. Pero ojo, este algoritmo se puede quedar corto porque como venimos hablando, el espectro clínico y el espectro imagenológico puede ser tan amplio que se nos pasen detalles. Y es que sí, la imagen común del nódulo acompañado de adenopatías pariliares, pues ya lo tenemos muy claro. Pero mi paciente se podría presentar con una adenopatía que genere una obstrucción bronquial y implique una telectasia. Y se nos puede estar pasando un diagnóstico. Adicionalmente, el paciente con un neumotórax espontáneo, igualmente, se nos puede pasar el diagnóstico o con una efusión pleural, donde el diagnóstico probablemente se nos pase. Y allí tenemos que estar atentos y jugamos un papel muy importante, sobre todo en esa suspicacia clínica. En el paciente, sobre todo que inicialmente lo planteé como una neumonía adquirida en la comunidad, pero que la evolución no es la esperada, yo debería considerar realizar pruebas microbiológicas que me orienten o me descarten la presencia de la tuberculosis pulmonar. Y siempre debemos garantizar que los pacientes tengan una muestra adecuada. ¿Qué es una muestra adecuada? Que el volumen del esputo sea mayor a 3 centímetros cúbicos, que no tenga presencia de saliva y que tengamos la posibilidad de hacer una baciloscopia seriada. Entonces, es muy importante, tenemos el paciente con la sospecha de la tuberculosis pulmonar, pero no en todos los pacientes logramos tener una muestra adecuada, ya sea porque mi paciente no expectora, porque la muestra fue insuficiente o fue imposible tomar una muestra seriada. En el caso de que tengamos la posibilidad de hacer una fibrobroncoscopia para el lavado broncoalveolar, pues
la debemos optimizar. Pero no en todos los casos tenemos esa posibilidad. Algunos en segundo nivel de atención, o llega el viernes, tarde-noche, y nos va a tocar esperar hasta el martes porque el lunes es festivo. Y en esos casos, pues debemos garantizar la obtención de la muestra para orientar el diagnóstico. Para ese caso, el protocolo realizado por el Grupo de Resistencia Antibiótica de Manizales, en conjunto con la Dirección Territorial, nos indican y nos orientan con un protocolo de inducción de esputo, que básicamente consiste en un esquema broncodilatador en el paciente bien seleccionado, posteriormente una nebulización con solución hipertónica y en compañía de terapia respiratoria esa percusión torácica que favorezca la toma de la muestra adecuada, que lo tenemos que tener en consideración. Pasando entonces ya a las pruebas microbiológicas, quiero que evaluemos esta recomendación de la OMS. Y es que la OMS en su última actualización en el módulo de diagnóstico y de métodos diagnósticos nos dice textualmente que para adultos y adolescentes con signos o síntomas de tuberculosis o que se presenten con un tamizaje positivo para tuberculosis pulmonar, se debe utilizar las pruebas moleculares automatizadas de baja complejidad en muestras respiratorias como la prueba diagnóstica inicial para tuberculosis. Pero ojo, nos dice que en lugar de la vaciloscopia o el cultivo, como una recomendación fuerte y una evidencia de alta certeza. Y esto podría ser muy cuestionable. Uno entiende que la OMS lo oriente de esta manera porque cuando vemos esta gráfica, que básicamente nos habla de que para que una vaciloscopia sea positiva requiere de una concentración de bacilos o una población de bacilos de 10 a la 3, o sea, 10.000 bacilos en un centímetro cúbico, y que en cambio para las pruebas moleculares la carga debe ser menor de 50 a 150 por centímetro cúbico. Y esto obviamente deja en mejor puesto a las pruebas moleculares y que por eso podríamos orientarnos a esa recomendación de la OMS. Sin embargo, cuando uno revisa las pruebas disponibles, las pruebas microbiológicas disponibles, cuestiona un poco esta recomendación de la OMS. Pues, si bien la vaciloscopia tiene algunas limitantes, nos permite detectar temprano el riesgo de transmisión, es rápida y es disponible en casi todos los centros y niveles de complejidad. Claro, la limitante es que necesita una carga bacilífera muy importante y que no diferencia las tuberculosas de las no tuberculosas. Adicionalmente, que la sensibilidad no es mejor y que en el mejor de los casos podría ser del 50%. Entonces no nos permite descartar la enfermedad. Pero que en el caso de la especificidad, pues nos presenta una buena especificidad. Por el lado de las pruebas moleculares, específicamente la Expert MTB RIF, que es la más disponible en nuestro medio, detecta el ADN de la micobacteria en tuberculosis y la resistencia a la rifampicina en pocas horas. Pero ojo, solamente la resistencia a la rifampicina, ni a la isoniazida, ni a las quinolonas, que esto lo vamos a discutir más adelante. ¿Cuál es la limitante? Que no nos dice si ese bacilo está vivo, pero que en el mejor de los casos, con una buena carga de bacilos, la sensibilidad puede alcanzar hasta el 99% con una especificidad del 98%. Por su parte, los cultivos líquido y sólido sí nos dice que ese bacilo está vivo y nos diferencia entre las tuberculosas y las no tuberculosas y nos permite hacer un diagnóstico confirmatorio. Pero digamos que en el escenario de urgencias la gran limitante es que tenemos que esperar 45 días a que determinemos si el bacilo crece o no crece. Y esto obviamente pues, no nos permite tomar conductas. Sin embargo, en la línea del tiempo y en el seguimiento por el equipo multidisciplinario, el cultivo resulta crucial para las diferentes especialidades que se dedican en el seguimiento de estos pacientes. Esto con una sensibilidad hasta del 95% y una especificidad del 100%. Vemos cómo las tres pruebas que les acabo de mostrar se complementan de una muy buena manera. Y esto es uno de los mensajes grandes del día de hoy. Y es que si estamos pensando en tuberculosis pulmonar y obtenemos muestras para la realización de las pruebas microbiológicas, avancemos con todo el arsenal diagnóstico. Porque como vemos, el complemento pues, nos va a ayudar. Respecto al tratamiento, y vamos a evaluar algunos fundamentos y algunas consideraciones. Lo primero es que esta gráfica que se construyó a partir de la revisión y la comparación de estudios experimentales,
que midieron la tasa de mutación espontánea in vitro para los distintos antituberculosos. Pues en el eje X vemos el número de población necesaria y en el eje Y vemos cómo pues tenemos los antituberculosos. Y esto nos muestra cómo la resistencia no aparece como pues porque el antibiótico lo provoque, sino porque en poblaciones tan grandes siempre hay una probabilidad de que surja una mutante resistente de forma espontánea. Es decir, mientras más bacilos haya, más oportunidad existe de que se dé una monoresistencia. Y justamente por eso el tratamiento de la tuberculosis es prolongado y combinado con varios fármacos. Porque usar un solo medicamento sería como apostar a que no exista ninguna mutante resistente entre millones de bacilos. En cambio, el usar múltiples fármacos con diferentes blancos, reducimos drásticamente esa posibilidad de que una bacteria sea resistente a todos y que con el tiempo prolongado aseguremos eliminar hasta las formas latentes o de crecimiento lento. Esta es la transición de la tuberculosis pulmonar. Primero, la lesión inicial que corresponde al nódulo, posteriormente el macronódulo, seguido por el nódulo excavado. Y allí es donde comienza la necrosis caseosa. Y posteriormente a la fase avanzada que corresponde a la cavitación, donde ese contenido caseoso se drena al árbol bronquial y deja una cavidad vacía y comunicada con la vía aérea. Y esto tiene dos implicaciones clínicas críticas. Le implica una alta transmisibilidad, porque el paciente pues, tiene la capacidad de expeler mayor bacilos, y un difícil control microbiológico, porque esa cavidad tiene una poca penetrancia a los fármacos, tiene una oxigenación elevada, que son condiciones favorables para la persistencia bacteriana y la resistencia. Si a esto le sumamos que en una cavitación tuberculosa puede haber hasta 10 a la 9 bacilos de crecimiento activo, entendemos por qué la probabilidad de que aparezca una mutación resistente es altísima y cada división bacteriana es una oportunidad para mutar. Cuando hablamos de 10 a la 9 bacilos, casi que es inevitable que alguno sea resistente. Entonces, ahí tenemos que la cavitación no solo nos marca una actividad o una enfermedad avanzada, sino que también se convierte en un reservorio de resistencia y un foco de transmisión vertical bacteriana. Por eso, el tamaño de la población bacteriana dentro de la cavitación es el punto de partida para entender cómo la tuberculosis se vuelve cada vez más difícil de tratar. Dentro de los principios terapéuticos, quise traer esta imagen que me parece que es una imagen que nos muestra la representación de que la cavidad tuberculosa es un espacio tridimensional que tiene regiones hipóxicas, acídicas y necrosadas, y esto nos genera una zona de baja difusión de los antibióticos, con diversas poblaciones de bacilos de acuerdo al microambiente. Y esto nos obliga a hacer tratamientos dirigidos a eliminar esas diversas poblaciones de bacilos y sobre todo por el tamaño de la población, las características del crecimiento y la localización histopatológica y anatómica. Estas consideraciones hacen necesario la combinación de fármacos, primero para garantizar que todas las poblaciones sean cubiertas y evitar la resistencia antibiótica. Y cuando les hablo de población bacilares, hablamos principalmente de 4 tipos de población. La primera que son los bacilos de multiplicación rápida, donde va a tener un papel predominante la isoniazida por su efecto bactericida. Los bacilos de multiplicación lenta, donde la piracinamida es protagónico por su efecto esterilizante. Y los bacilos de crecimiento intermitente, que va a jugar un papel muy importante, la rifampicina por su capacidad de ser bactericida y esterilizante. Pero también tenemos que tener en consideración esos bacilos en estado latente, que nos van a implicar esquemas terapéuticos prolongados. Asimismo, pues digamos que desde la preocupación de generar esa monoresistencia o una doble mutante que implique la resistencia a la isoniazida y a la rifampicina, vemos como para que esto se dé de esta manera, necesitamos una carga bacilar muy elevada, de 10 a la 12 o 10 a la 14, y esto se ha descrito casi que incompatible con la vida. Y esto que les vengo comentando de las poblaciones bacilares nos explica el por qué hacemos esquemas terapéuticos incluso con 4 o 5 medicamentos con el objetivo de eliminar
mutantes monorresistentes y eliminar poblaciones que se multiplican de forma lenta e intermitente. Adicionalmente, cuando hablamos de la terapia, tenemos dos conceptos claves. El primero, el bactericida, el segundo, el esterilizante. Nos referimos al efecto bactericida como esa capacidad de eliminar rápidamente los bacilos que se multiplican rápido. Este esquema o garantizar esto va a salvar la vida del enfermo y lo curan, pero es necesario la presencia del efecto esterilizante, con la capacidad de eliminar esos bacilos de multiplicación lenta y evitar recaídas y acortar el tratamiento. Asimismo, garantizar las características de los antituberculosos de esta manera también es ideal el garantizar los tiempos. Y por eso hablamos de dos fases. Una fase intensiva, donde hacemos énfasis en esa reducción de la biomasa activa que causan la enfermedad y la transmisión, y reducir la población con mayor probabilidad de desarrollo de la resistencia antibiótica. Y ya, con una fase de continuación, nos preocupamos por la eliminación de los bacilos persistentes, que son los de crecimiento lento e intermitente. Dentro de las características de los antituberculosos, esta tabla me pareció supremamente interesante porque nos describe dentro de los medicamentos ese potencial de tres características. Primero, la prevención de la resistencia, donde juega un papel muy importante la rifampicina, la isoniazida y el etambutol. La actividad bactericida, donde el papel de la isoniazida es categórico, seguido por la rifampicina y las quinolonas. Y el papel esterilizante, donde la rifampicina pues tiene un gran potencial, así como también la piracinamida y las quinolonas. Pero desde ya vemos cómo la rifampicina es ese caballito de Troya, con ese efecto bactericida y esterilizante, pues que se debe garantizar en el esquema terapéutico. Ahora, vemos que dentro de lo que venimos hablando, el etambutol como que no juega un papel tan relevante, pero tiene una razón. Y es que cuando usamos el etambutol, tenemos que evaluar también la probabilidad de resistencia espontánea por fármaco. Y vemos como para la isoniazida se necesitan 10 a la 6 bacilos para que un bacilo sea resistente. Para la rifampicina, 10 a la 8 bacilos. Y para la piracinamida y el etambutol, hasta 10 a la 7 bacilos. Y esto quiere decir que la isoniazida es el fármaco que con menor población bacteriana puede generar una resistencia, por lo que es más vulnerable a perder esa eficacia por mutaciones espontáneas. Y como consecuencia, la monorresistencia a la isoniazida es la más frecuente. Se ha documentado incluso de un 2 a un 10% de los casos. Por lo tanto, el etambutol se añade sobre todo con el objetivo de garantizar que en poblaciones en las cuales no se documentó la resistencia a la isoniazida, no se vaya a inducir la resistencia a la rifampicina dentro de estas poblaciones bacílicas. Así, con todas las consideraciones que llevamos hasta el momento, tenemos un arsenal de primera línea que está dado y lo conocemos por la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol, con las dosis que ustedes ven en pantalla, que es fundamental orientar la dosis por peso, que ya lo vamos a discutir. La rifampicina, entonces, como ya lo veníamos discutiendo, tiene una moderada actividad bactericida precoz, con una excelente esterilización y previene de una muy buena manera la resistencia, sobre todo cuando se acompaña con la isoniazida. Es la piedra angular, es el caballito de Troya. Y tiene algunas limitantes. La principal limitante es que es un fuerte inductor del CYP3A. Y esto ya nos habla de una interacción medicamentosa muy importante, sobre todo con los antiagregantes plaquetarios, los anticonvulsivantes, opioides y demás. Y esto lo tenemos que tener en consideración, sobre todo pues en el perfil del paciente. Y lo segundo es que pues tiene un riesgo moderado de inducir una hepatitis que puede tener inicialmente un curso asintomático con una leve elevación de las transaminasas, sobre todo por el uso conjunto con la piracinamida y la isoniazida. Por su parte, la isoniazida tiene una excelente actividad bactericida precoz, es crucial en esa fase intensiva y su papel disminuye un poco luego de negativizar las baciloscopias, porque pues tiene un pobre papel en la esterilización, pero también
previene de manera efectiva la resistencia cuando se acompaña con la rifampicina. La principal limitante es que puede inducir neuropatía, ataxia o parestesias, y es por eso que lo acompañamos de la piridoxina. Y también nos implica mayor riesgo de elevación de las transaminasas. Y digamos que no es frecuente, pero podría progresar una hepatitis idiosincrática donde ya el pronóstico pues, nos puede cambiar demasiado. El etambutol, que no tiene un gran papel sobre el efecto bactericida y la esterilización, pero previene de una manera efectiva la resistencia porque protege a la rifampicina en esos casos en los que la resistencia a la isoniazida no se detectó. Es de los antituberculosos, es el más seguro, no requiere ajustes con las alteraciones hepáticas, pero en el paciente con enfermedad renal avanzada sí debemos ajustar la dosis y para eso pues encontramos algunas guías que nos orientan en el ajuste. Y también tenemos que tener en consideración que a partir del tercer al quinto mes existe un mayor riesgo de neuropatía óptica, que es reversible en la mayoría de los casos. Por su parte, la piracinamida tiene una actividad bactericida que es pobre, pero con una muy buena capacidad esterilizante y, y nos apoya pues con la rifampicina en eliminar esos bacilos en cavernas y los presentes en macrófagos, pues que pueden ser un potencial problema, sobre todo en el seguimiento. También implica una leve elevación de las transaminasas en relación con otros fármacos y la hiperuricemia pues también puede ser una de las piedras en el zapato con la generación pues de gota. Bajo estas consideraciones, los lineamientos del Programa Nacional de Tuberculosis del 2019 nos proponen este esquema terapéutico de primera línea, que ya conocemos, pero que también ya entendemos la importancia de cada paso en esta tabla. Y adicionalmente los lineamientos son enfáticos y nos recuerdan que pues, la dosis debe estar ligada al peso y al seguimiento del peso, y en esto tenemos que ser muy juiciosos, que adicionalmente hay que hacer un seguimiento de las reacciones adversas, pero sobre todo educar al paciente para que tenga claridad cuándo hay que alarmarse. Y estos pacientes deben ser canalizados por un equipo multidisciplinario que garantice el seguimiento adecuado. Ahora, si nos vamos a la actualidad, recientemente o en enero de este año, la ATS-ITSA saca la actualización de sus guías en el manejo de la tuberculosis sensible y resistente y nos vamos a concentrar en esta recomendación. Y nos dice que en personas de 12 años o más con tuberculosis pulmonar recomiendan condicionalmente el uso del régimen de 4 meses de isoniazida, rifapentina, moxifloxacino y piracinamida. Ellos sacan el etambutol del esquema terapéutico. Esto como una recomendación condicional y una certeza moderada de la evidencia. Y ellos se ligan a este estudio, que es un ensayo clínico abierto, controlado y aleatorizado de no inferioridad, donde evaluaron pacientes adolescentes y adultos con tuberculosis pulmonar con un diagnóstico reciente que fue confirmada por cultivos donde evaluaron la sensibilidad a la isoniazida, la rifampicina y las quinolonas. Y compararon el régimen acortado de los 4 meses que proponen con el comparador que es el esquema de los 6 meses que conocemos y evaluaron como un desenlace compuesto la supervivencia libre de tuberculosis a los 12 meses después de esa aleatorización, evaluando la recaída, la muerte y el retratamiento, con un N importante de 2.516 pacientes. Y ellos evaluaron 3 grupos, la rifapentina como monoterapia, el esquema con la adición del moxifloxacino y la exclusión del etambutol y el control con el esquema que conocemos. Y determinaron que para la 8ª semana, pues las curvas no tenían una diferencia en la recaída y que esas curvas cambiaban a partir de la semana 39, donde la monoterapia con rifapentina claramente mostró unas tasas de recaída importantes, pero que el esquema y la intervención del esquema del amoxifloxacino con el control no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y con esos resultados, ellos determinaron la no inferioridad del esquema acortado a 4 meses con la adición del moxifloxacino. Sin embargo, cuando nosotros vemos esa consistencia externa de este ensayo clínico, vemos que ellos tenían la capacidad de determinar la sensibilidad a las quinolonas,
lo que en nuestro medio pues implica una limitación, porque las pruebas moleculares más disponibles, como lo son el Expert MTB, no tiene esa capacidad, como les comentaba desde un principio, ni tampoco evaluar la sensibilidad a la isoniazida. De esta manera, este estudio no tiene una consistencia externa para aplicar en nuestro medio y para tomar decisiones en el esquema terapéutico en este detalle. Adicionalmente, Colombia, más específicamente en Medellín, se ha documentado una prevalencia de mutaciones del 90-val y del ASP94 en la secuencia del gen GIR-A. Y este gen es el mecanismo más frecuente de resistencia a las quinolonas. Esa prevalencia o esa incidencia ha sido cercana al 10%, es decir, muy similar a la isoniazida. Y exponer a varias poblaciones a dos resistencias muy similares podría poner en riesgo la rifampicina e inducir resistencias a la rifampicina, que eso sí sería un problema. Esto nos dice más de lo mismo, pues no es una prioridad incluir las quinolonas como primera línea en nuestro medio. Y basado en esto, considero que el lineamiento del Programa Nacional del 2019 guarda vigencia a pesar de las recomendaciones previas de la ATS-ITSA. Cuando hablamos de tratamiento, también es crucial el seguimiento y pues resulta muy relevante. Pero para nosotros desde el servicio de urgencias, pues no tenemos un gran papel ahí. ¿Qué sí tenemos que tener claro en el seguimiento? Y es que un tercio de los pacientes que se exponen a la terapia antituberculosa presentan una elevación de las transaminasas. Y esto se reconoce como un fenómeno que es transitorio, que es más adaptativo a la terapia y que no debe alarmarnos, porque tenemos que tener en consideración que esa hepatotoxicidad aparece con mayor frecuencia en los primeros 2 meses de inicio. Ahora, ¿en qué casos debemos alarmarnos? ¿Y en qué casos debemos evaluar cuándo suspender la terapia antituberculosa? Nos basamos en estos 4 criterios, donde la elevación de la AST 3 veces el límite superior normal asociado a síntomas, o elevación de 5 veces la ALT por el límite superior normal sin síntomas, una bilirruina total mayor a 2 miligramos sobre decilitro y reacciones dermatológicas. Cualquiera de estas 4 condiciones nos deben orientar a suspender de inmediato la terapia antituberculosa, nos deben invitar a hacer un seguimiento de las transaminasas, y cuando tengamos unos niveles de transaminasas por debajo de 2 veces el límite superior normal o incluso 3 veces el límite superior normal, pues evaluar, reanudar el esquema terapéutico. ¿Cómo lo vamos a reanudar? Este esquema propuesto pues por los lineamientos, inicialmente iniciamos con la rifampicina, dosis escalada hasta llegar a 600, seguido por la isoniazida, dosis escalada hasta 300, y la piracinamida hasta 1200. Y una vez se logre obtener esas dosis, se ajustará la dosis al peso del paciente para favorecer pues, la adecuada dosificación. Consideración importante es que el etambutol, por su seguridad sobre todo y su bajo efecto hepatotóxico, se puede iniciar desde un primer momento, cuando se reanude la terapia antituberculosa. Y esto pues es muy importante. Y basado en esto, podemos orientarnos en reanudar la terapia. Ahora, a manera de conclusión y como mensajes para llevarnos al turno, tenemos que reconocer que la tuberculosis es la enfermedad infecciosa más mortal en la historia de la humanidad, que tiene una capacidad impresionante de adaptarse y acompañarnos por siempre, y por eso tenemos que estar preparados para afrontarla. Nosotros como especialistas en el servicio de urgencias tenemos 4 papeles fundamentales. El primero es la suspicacia clínica por todo el espectro clínico e imagenológico que nos implica retos. Adicionalmente, reconocer el mejor transmisor en el servicio, porque en dado caso de que debamos priorizar el aislamiento, pues tenemos que reconocer cuál es ese paciente que es el mejor transmisor. Recuerden que las pruebas microbiológicas se complementan de una adecuada manera y debemos garantizar un arsenal diagnóstico completo, porque eso va a impactar sobre todo en el seguimiento. Y una vez tengamos las consideraciones y el diagnóstico, debemos optimizar las medidas terapéuticas oportunas de primera línea. Los lineamientos nacionales de tuberculosis del 2019 continúan vigentes para nuestra realidad,
digamos que se hacen necesarios más estudios que nos inviten a realizar cambios en ello. Esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Quiero, antes de llevar a la discusión, invitarlos a nuestras revisiones todos los miércoles a las 8 de la noche. La próxima revisión corresponde al adulto con diarrea aguda en urgencias. Y finalmente, invitarlos al primer simposio de medicina de urgencias entre el caos y la calma, que se llevará a cabo el 7 de noviembre del 2025 en el Centro Cultural Rogelio Salmona. Muchísimas gracias, quedo atento. Bueno, primero felicitar al doctor Sebas Chica por la excelente conferencia que acaba de hacer, porque es un tema súper extenso, pero creo que dijo unas cosas muy novedosas y muy claras y muy contextualizadas del tema. Quiero traer como a colación unas cositas que de pronto quería mencionarles que pueden ser útiles específicamente en el contexto de urgencias. Son como tres punticos. El primero, siempre recordar que ustedes como médicos de urgencias son uno de los grupos de médicos que más riesgo tienen de tener una exposición importante a Mycobacterium tuberculosis. Y pues no es raro que, por ejemplo, rurales a veces nos escriban preocupados porque intubaron un paciente, no se pusieron los elementos de protección personal y resultó que el paciente tenía tuberculosis. Entonces, recordar que ustedes son de los pacientes más expuestos y es muy importante porque la mayoría de ustedes como residentes y luego como especialistas pues van a tener sus propias, van a ser coordinadores de unidades y de servicios de urgencias, tener presente siempre que debe haber, perdón, pruebas de PPD de base. Si hay una exposición identificada, hay que hacer toda la ruta de ARL o de medicina laboral que se tenga, consultar con un médico experto, con el infectólogo del grupo PROA de su institución, porque curiosamente, tanto en médicos como enfermeras que están en cuidado intensivo, hospitalización, urgencias, a veces vemos algunos de los casos más salvajes de tuberculosis en paciente inmunocompetente. Entonces, es importante. Recordar que, como lo dijo muy bien el doctor Chica, a veces a usted les puede llegar el paciente que ya arrancó tratamiento, pero que viene con una reacción adversa un poco grave, especialmente de pronto hepática. Recordar que si no lleva 15 días de tratamiento completados, ese paciente lo deben considerar bacilífero. Lo otro es una situación bien interesante que quería traerles a colación y era el caso, por ejemplo, el doctor Chica lo mencionó, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que les llega en una condición grave, hay una serie de diagnósticos que pueden causar la indicación de una intubación urgente en el paciente con tuberculosis y les puede ocurrir, por ejemplo, un viernes en la noche, como lo dijo él, puede ser puente y nos va a llegar el neumólogo por allá quizás el martes. Entonces, ¿cómo se pueden hacer el diagnóstico en estos pacientes que ya están intubados o que, por ejemplo, el fibrobroncoscopio no les pasa? Esto fue un tip que pillé y que no lo hemos todavía integrado en la nueva versión del protocolo de inducción de esputo. Hagan de cuenta que el paciente que está en cama en ventilación mecánica es un niño pequeño. En esos primeros horas después de que se hizo la intubación orotraqueal, se puede hacer perfectamente una muestra de jugo gástrico. Y esa muestra de jugo gástrico, nada se le vaciloscopia, la pueden enviar como se hace con los niños, se envía a cultivo y a PCR y se han logrado hacer diagnósticos cuando no pasa el fibrobroncoscopio, cuando no podemos hacer una inducción de esputo y eso creo que les puede de pronto hacer un diagnóstico para que cuando ya lleguen a la otra semana el infectólogo y todo eso, ya por lo menos tengamos una muestra buena. Lo otro que de pronto nos va a llegar en las guías y que puede ser importante, igual hemos discutido pues esto en Gram de si va a ser realmente una prueba buena o no, pero ya la OMS en las guías 2025, que ahí nos mostró algunos esbozos del doctor Chica, especialmente en los pacientes VIH y que tienen inmunosupresión profunda. Recuerden que estos pacientes a veces no son muy bacilíferos y las muestras respiratorias pueden ser insuficientes. Ya la OMS aprobó el uso concurrente de la prueba de LAM, el lipoarabinomanano, que es simplemente un antígeno que tiene Mycobacterium tuberculosis en la cápsula, que se concentra como otros antígenos que yo creo que ustedes conocen como histoplasma, neumococo, se concentra en orina. Entonces la recomendación es, el paciente que no es capaz de expectorar VIH positivo, especialmente si los CD4 están por debajo de 200, le pueden pedir el LAM cuando lo tengamos disponible, le hacen la inducción de esputo y podemos tener un diagnóstico muy bueno con una especificidad buena, no la mejor
sensibilidad, pero puede allí ayudar en esto. Y recordar que en tuberculosis todo pasa en cámara lenta. Si no hay unas indicaciones muy claras de inicio de terapia empírica, jamás ponerse a hacer eso de las terapias empíricas. Hoy realizamos, por ejemplo, un caso con los residentes de medicina interna de una tuberculosis meningia. Nunca se logró hacer aislamiento microbiológico y hay muchas dudas sobre el diagnóstico, hizo múltiples reacciones adversas. Entonces recordar que las pocas indicaciones donde de pronto se puede iniciar un tratamiento empírico en tuberculosis van a ser los pacientes que tienen SDRA en el contexto de una TB miliar, los pacientes que tienen destrucción extensa del parénquima pulmonar que indica una insuficiencia pulmonar, pacientes con hemoptisis masivo, obstrucción de la vía aérea por una TB laringia y los pacientes obviamente de la tuberculosis meningia, especialmente si tienen una alteración del sensorio, vienen también con ACVs o hipertensión endocraniana, que son signos de mal pronóstico en estos pacientes, y los que vienen con en la famosa descripción de la sepsis tuberculosa gravísima en contexto de shock séptico. En los pacientes es mejor consulten ya infectología porque los antituberculosos clásicos acá no los tenemos intravenosos y muy seguramente para sacar a esos pacientes de ese shock va a tocar utilizar unas combinaciones muy salvajes de antibióticos, como es el caso de amoxicilina clavulanato apoyando a meropenem, linezolid intravenoso, moxi o incluso aminoglicosidos para ya después de que el paciente salga del shock, ya llevarlo a la terapia tetraconjugada. Y de acuerdo con el doctor Chica de que aquí va a ser difícil la montada de los tratamientos basados en moxifloxacina, hay que seleccionar muy bien esos pacientes y la recomendación es de aquí en adelante usen lo menos posible levofloxacina y moxifloxacina en urgencias y en general en la práctica clínica para tratar de cuidar estos antibióticos para los poquitos pacientes que de pronto van a poder utilizar estos esquemas que son un poquito más cortos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Me conecté tarde, así que solamente me queda comentarles, esta semana estuvimos en el grupo con los residentes y con Gustavo, estuvimos revisando el tema de manejo de tuberculosis en escenarios difíciles. Dentro de lo que estuvimos mirando el tema de cuidado intensivo, dado que tuvimos un paciente, y también los escenarios en pacientes que tienen disfunción hepática y disfunción renal, que se vuelve un problema muy grande, pues de ajustar los esquemas. Como lo comentaban ahora, pues creo que no es de la pericia exacta, pues ustedes que lo ven iniciar, pero sí tiene cosas importantes grandes, como que los esquemas con medicamentos, como dicen ahora, con medicamentos intravenosos como la isoniazida, rifampicina no tenemos. Entonces tengo que empezar a usar muchos medicamentos antibióticos que son muy tóxicos, pero siempre tener en cuenta que los medicamentos que ustedes usen intravenosos son un puente para ir luego al tetraconjugado oral. Está demostrado que en un par de estudios brasileños que revisamos esta semana, el paciente al que no se le puede dar el tratamiento estándar tiene mayor mortalidad. Incluso tiene unos modelos que dicen que aumenta el 16% la mortalidad si usted tiene que cambiar el tratamiento a algo, porque no es el tratamiento de elección. Por lo tanto, siempre va a ser un puente para llegar a eso. Tengan también la premisa que debemos tener por lo menos 3 medicamentos activos en el esquema de quimioterapia de tuberculosis que ustedes dejen, 3 o 4 medicamentos, pero mínimo 3. Por ende, yo creo que refuerzo el comentario anterior, dar quinolonas es un problema porque además estamos dando monoterapias. Tengan en cuenta que en Colombia, yo no sé si lo comentaron porque me conecté tarde, el 5% de las neumonías, ese dato es súper importante que lo tengan ustedes, el 5% de las neumonías que se diagnostiquen en urgencias son tuberculosis. Hay un estudio hecho en Antioquia, en el Valle de Aburrá, en el cual encontró esos datos que no conocíamos. Y ese dato sí es muy, muy importante. Una de cada 20 neumonías diagnosticadas por ustedes va a ser una tuberculosis. Entonces, hay que aumentar la sospecha diagnóstica, hay que pedir las vaciloscopias, hay que ajustarse al protocolo nuevo del ministerio y hay que evitar dar quinolonas en esos pacientes, porque si ustedes las dan, pues van a estar dando monoterapia para la tuberculosis, que sería muy grave, perdiendo una línea importante de tratamiento en esos escenarios. Tengan en cuenta que hay mucha tuberculosis, tenemos un montón, no lo veíamos, inclusive en la fundación que no veíamos tanta tuberculosis, ya tenemos una ahorita y todos los meses tenemos semanalmente casi una tuberculosis, eso no pasaba tanto, pero lo estamos viendo actualmente. Y por último, eh, el desabastecimiento de medicamentos que pues no tenemos muchos individualizados y a veces se quedan sin medicamentos los pacientes, entonces eso es otro problema que tenemos adicional.
creo que no es más lo que yo quería comentarles. Bueno, hay un estudio que salió esta semana pasada en una revista que se llama Open Forum in Infectious Diseases, donde valoran en países en vía de desarrollo el impacto de dejar aislados los pacientes con tuberculosis por cuánto tiempo. Y extendieron dos brazos y se dieron cuenta que los pacientes una vez se inicia el tratamiento antituberculoso, potencialmente se le puede levantar el aislamiento. Las guías dicen que 15 días. Pero tengan en cuenta que un paciente que está con tratamiento activo y está siendo adherente, no hay que dejarlo no hay que dejarlo guardado como pasaba antes, toda la primera fase, todos los 2 meses, dejarlo en la casa aislado, porque lo que se ha encontrado es que los pacientes con tuberculosis que se aíslan por mucho tiempo aumenta la mortalidad. Entonces, sí hay que extender las medidas de cuidado, pero una vez inicia el tratamiento con medidas de cuidado estándar, el paciente no tiene por qué estar recluido, como veíamos antes, por allá guardado en una habitación que ni la familia no lo veía en los siguientes 2 meses.